Bienvenido a tu programa Wicca Radio México, con Bernardet Tristán y Mauricio Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Wicca Radio México, aquí con el muy esperado continuación de la semana pasada, que estuvo súper interesante este programa con nuestro amigo Leobardo Peña, y pues está con nosotros Bernardet Tristán. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Feliz, como siempre, emocionada. Me encanta tener a Leo en el programa, me encanta estar de testigo de tanta información que Leo nos trae, de todo el trabajo que él hace, y que además lo hace y lo comparte, ¿no? Y lo comparte con esta visión clara de aclarar y ayudar a estas conciencia o a estos nuevos estados de conciencia. Y bueno, emocionada porque le vamos a dar continuación a mucho que quedó pendiente del programa pasado, ¿no? Leo, bienvenidísimo, me encanta tenerte de nuevo aquí y que podamos hablar mucho más de estos encuentros y de estos registros que tú tienes. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, esta continuidad que le damos a este tema. Gracias Bernardet, gracias Mauricio, porque en realidad se necesita bastante difusión para poder comprender uno de los temas más complejos, que es que parte del fenómeno ovni, contacto extraterrestre, el mundo intraterrestre, que es, para entenderlo, tenemos que ir hacia la parte ancestral. Y bueno, ese encuentro que me ha tocado vivir es muy interesante. Gracias. Pues mira, aquí nada más para las personas que no tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado, me gustaría ver si podemos resumir rápidamente qué vimos el programa pasado para seguirnos ya de largo con lo que sigue. Así es, la oportunidad pasada estuvimos compartiendo precisamente la experiencia que me tocó vivir de investigación, una segunda investigación a lo que es el mundo intraterrestre. Es una segunda expedición que hice a Cuetzalan, Puebla, y que está unido precisamente al enigma olmeca, ¿no? Sobre todo esta parte del núcleo del Pacífico, lo que es la parte de Veracruz, la parte de Tabasco. En esta ocasión tuve la oportunidad de estar en lo que es Tres Zapotes, los Tuxtlas, y ahí hay una serie de líneas de investigación que estamos llevando a cabo, ¿no? Son muchos años los que llevo ya vigilando precisamente estos registros, no solamente de la llegada de estos seres extraterrestres, que me ha tocado vivir la oportunidad de ser testigo de contacto, pero sobre todo mi encuentro con la ancestralidad cierra precisamente un círculo en donde podemos comprender esta parte humana, ¿no? ¿Por qué el ser humano existe? En qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos, que muchas de las situaciones que ha vivido el planeta o la humanidad ha sido involucrada en un olvido, sobre todo porque ha habido un choque de intereses entre seres extraterrestres, entre otras entidades, y bueno, el ser humano ha olvidado su identidad. Sobre todo hemos hablado de que en el pasado hay muchos registros, precisamente en todo el planeta, registros acerca de una hibridación, de un mestizaje entre esos seres que llegaron del cielo. Algunos le llaman ángeles, por ejemplo el libro de Enoch, ¿no? Cuando habla de esos 200 ángeles que aterrizan en el monte Hermón y se mezclan con los seres humanos, y de ahí surge precisamente una historia muy interesante en donde se detona precisamente el gran cambio para la humanidad, y que es la hibridación, estos sabios que estuvieron, mejor dicho, en estas islas, ¿no? Que vivieron en estas islas perdidas en el agua, ¿no? Bajo este gran diluvio, como Mu, como la Lemuria o como la propia Atlántida, y que precisamente todos esos sacerdotes que lograron emigrar antes del diluvio y que se escondieron o resguardaron precisamente todos sus materiales de la real historia de la humanidad en las montañas, en las selvas, en los desiertos,
pero sobre todo en las cavernas. Hablamos también de algunos investigadores que hicieron precisamente los primeros hallazgos de las bibliotecas metálicas aquí desde el Ecuador, y es donde precisamente surge la real historia de la humanidad, donde partimos toda esta historia, y que pues gracias a ese investigador Juan Morix, húngaro argentino, no nacionalizado argentino, que descubrió estas galerías metálicas, y hoy precisamente en vida a la investigadora Ruth Rodríguez Sotomayor, que nos está dando esta línea de aprendizaje, en donde precisamente esas otras humanidades, como los mayas atlantes, pues convivieron precisamente en esta zona central del Ecuador, estuvieron acá en Norteamérica, en esta parte de México, también en Sudamérica, y bueno, esto toca precisamente la historia de los olmecas, y los olmecas precisamente comenzaron también a influenciar con estas enseñanzas, con esta mezcla, pues muchas partes del mundo, que podemos registrar las similitudes. Entonces tenemos ya un parámetro para poder comprender tres aspectos. Uno, que era el encuentro precisamente con ese mundo subterráneo, con estos seres, ya no solo con seres extraterrestres, sino con seres intraterrestres, que podría ser bueno ese encuentro, pero a ellos no les interesa, como a los seres extraterrestres, el hacerse visibles. Ellos son maestros espirituales. La segunda es encontrar los registros arqueológicos, como se encontraron en la Cueva de los Tallos, los registros físicos. Y la tercera sería todas las metodologías, precisamente enseñanzas, para poder recobrar nuestra propia humanidad, porque el ser humano se perdió ante ese velo y tuvo una gran insensibilidad. Y son muchos aspectos que nos están llevando a puntos de quiebre, a bucles repetitivos de inestabilidad. Ya ha habido guerras, ya se han destruido humanidades, y nosotros estamos por terminar una era de estos ciclos galácticos. Estamos en la última fase, y pues es muy importante pues abordar este tema, porque ahí es donde cambia nuestra perspectiva hacia dónde vamos. Justo, Leo, esto que mencionas, quería que nos hablaras un poco más, porque dices, cambiamos perspectiva. Algo de lo que hablábamos, lo que platicabas en el programa pasado, era esta idea de verlo de la perspectiva de cómo se mueve la humanidad en el mundo, cambia. No es de Europa hacia América, no es este estrecho de Bering cruzándose de Europa hacia América en una primera gélida tierra, sino ya la invitación a una perspectiva diferente que nos dice, no, también había de América primero mucho que se aportaba. Claro, cambiando también que prehistóricamente o antes de esta prehistoria, el concepto de geografía del mundo era totalmente diferente. Pero ya hay hablabas mucho de esta, de justo esta idea de poner una geografía diferente al caminar del hombre y de este hombre acompañado estelarmente sobre la tierra, donde las cuevas, donde México es un papel o juega un papel muy importante. Y bueno, esto es un poquito para que nos hables un poquito más de estas cuevas, de esta cultura del olmo, que como bien dices, parte de sus simbologías es este jaguar que va con las fauces abiertas y que te dice que vas hacia adentro, ¿no? Es la invitación. Arqueológicamente en un inicio se hablaba mucho de este símbolo de la madre tierra, de ir hacia adentro del vientre materno, del vientre tierra, pero hoy con las investigaciones podemos, y con esto que tú haces, Leo, podemos hablar un poquito de estos recorridos intraterrenos. Y eso es lo que quisiera que nos hablaras un poquito más, porque creo que es súper interesante hablar del contacto, como tú lo dices, tengo contactos, pero este contacto intraterreno, estas cuevas, estas bibliotecas en las cuevas, no son solo bibliotecas por bibliotecas, ¿no? ¿Cuántos monjes en diferentes puntos, cuántos lugares? Aquí mismo en México, ¿no? Morelos, las cuevas de encuentro. Yo me acuerdo mucho la cueva de los pajaritos por acá, por donde está el centro, el centro Scout, que hablaban mucho de subir a la cueva porque ahí había contacto extraterrestre, ¿no? Platícanos un poco más, porque estamos cambiando visiones, Leo, ¿no? O sea, sí es cambiar cómo era la historia, cómo era el contacto, y hablas de estos seres que habitan aquí. Ya no son los que nada más vienen de visita, entran, los que se quedan
¿no? Estos contactos intraterrenos, Leo, cuéntanos, tú has entrado a cueva y media, ¿no? Sí, sobre todo he estado investigando en México y algo muy importante que estás mencionando, y esto es lo que hace el parteaguas para todo, que es resignificar y reacondicionar precisamente la parte de la historia, ¿no? Muchas investigaciones parten de los mitos, y uno de los mitos más importantes precisamente son los continentes perdidos, como Mu, que nos corresponde, hablando de México específicamente, y de Sudamérica, el Pacífico, que es Mu, la Polinesia, y la parte de la Atlántida. Entonces, estas líneas de investigación comienzan a mencionar los vestigios y las similitudes precisamente de esos registros que sí, hasta muchos años se mantuvieron ocultos o no se pudieron interpretar o no se quisieron interpretar por parte de las instituciones, porque eso era una leyenda, pero hoy precisamente bajo las investigaciones, como mencionábamos en el programa pasado, los europeos y sobre todo los ingleses han estado llegando aquí a México a tratar de descubrir su origen, ¿no? A los íberos, sobre todo en la parte de Guerrero, cuando llegan pues en el siglo XIX, finales del siglo XIX, con esta serie de libros que recomiendo mucho para las personas que quieran introducirse en este tema, como James Churchward, que es el continente perdido de Mu, los hijos de Mu, los símbolos de Mu, ¿no? Y hay otros libros también acerca de esta serie. Y esto nos va a arrojar indiscutiblemente precisamente a esas otras culturas o estas otras civilizaciones que ciertamente bajo la experiencia de contacto extraterrestre, pues resguardaron precisamente sus materiales en las cuevas, ¿no? Y como mencioné, la más importante es la de la Cueva de los Tallos. Esa fue investigada por ingleses, no solamente por un húngaro que pues fue asesorado por mormones, ¿no? Que lo hablábamos también la vez pasada, que están investigando aquí en México, y sobre todo la parte de los olmecas. Pues se habla precisamente de que llegó una tribu, ¿no? La tribu de José, esa es la historia que menciona la historia mormona, y bueno, también hay líneas de investigación en donde precisamente hay registros, esos que no se tenían, esos que no, aparentemente era una leyenda o un mito, pues tenemos esos registros que nos pueden dar respuesta. Lo platicábamos también porque pues el guardián olmeca que nos llevó precisamente a esta caminata el pasado mes, sobre todo nos llevó a un museo donde hay estelas, ¿no? Estos monumentos tallados en piedra, y pues hay una en especial que es la estela C, que tiene 3 letras hebreas. ¿Qué hacen 3 letras hebreas aquí en México? Entonces, la pregunta es también si la historia es real cuando estas civilizaciones o esta comunidad hebrea haya llegado aquí, o precisamente los olmecas o esta civilización maya haya partido precisamente de esta parte central de América. Eso es lo que estamos descubriendo en este sentido, como estas nuevas líneas de investigación, tanto en Cuetzalan, Puebla, que es donde se quedaron atrapados ingleses en el año 2004, y los mormones están haciendo investigaciones en el Cerro del Vigía, allá en los Tuxtlas. Entonces, aquí tenemos que hacer nuevas líneas de investigación y entrar precisamente a esas cuevas, porque hay señales, hay signos, como los rostros corazón, posiblemente haya manos de color rojo, que aparentemente son pinturas rupestres, pero no, estas pinturas rupestres sabemos ante la mecánica del contacto que son señales y son sellos de una civilización y de una fraternidad. Así como se habla la fraternidad del caracol blanco de Quetzalcóatl o la hermandad de Melquisedec, no son las hermandades que fundaron ellos, sino a las que pertenecieron ellos. Y ahí es donde precisamente va a arrojar la relación con un conocimiento del sacerdocio. Y ese sacerdocio o ese conocimiento
que sabemos que a partir de este núcleo olmeca, tanto la civilización maya, Atlante y la olmeca se dedicaron precisamente a algo que también mencionabas, el autoconocimiento por arquetipos, tanto la serpiente como el jaguar. Y los olmecas manejan un conocimiento hermético que se llama la serpiente jaguar. Y eso me parece que lo comentamos alguna vez, Mauricio. Sí, y además, Leo, una de las cosas que también llama la atención, que no es la primera vez que encontramos letras hebreas en cuestiones mágicas dentro de México, pero ahí los volcanes, creo que en el Iztaccíhuatl aparecen unas letras hebreas, ¿sí? Que aparecen y desaparecen misteriosamente. Entonces, hay un vínculo, hay vínculos que nos están llamando la atención. Y una de las cosas que estás mencionando, y sé que es una frase que de repente suena trillada, pero necesitamos conocer nuestro pasado, necesitamos llegar a los orígenes para saber hacia dónde vamos. Y esto, el redescubrir los orígenes, pero sobre todo los orígenes perdidos, ¿sí? Estos que no sabemos, estos están cambiando la historia. Entonces, a mí sí me gustaría como puntualizar o ser como muy conscientes, porque de repente a muchas personas podrían pensar, bueno, puede haber habido otra cultura anterior a los olmecas, ¿y eso qué? No, es que estamos hablando de que cambia la concepción de toda la cultura en todo el mundo, ¿sí? Estamos hablando de una profundidad de consecuencias muy grande, Leo. Así es, pones un tema muy interesante, Mauricio, porque hablar de las letras hebreas aquí en México, precisamente lo que apareció en el año 2003 en los volcanes, sobre todo en el volcán Iztaccíhuatl, del lado de Puebla, esto pues se dio a conocer por tercer milenio, la primer fotografía, las primeras interpretaciones. Y bueno, posteriormente, años más adelante, me hicieron llegar más fotografías del año 2014, 2015, 2016, en donde siguen apareciendo estas letras hebreas. ¿Qué hacen letras hebreas tanto en una estela olmeca como en un volcán, ¿no? El volcán, estas letras que se manifestaron en este volcán tienen una interpretación que todavía estamos tratando de analizar, porque sabemos que se lee al revés, ¿no? El hebreo, ¿no? De como nosotros estamos acostumbrados a leer. Y decía, 9 cráter dragón parirá. Dragón. Para nosotros, yo pensaba en algún momento que no teníamos un arquetipo de dragón, ¿no? Que se tiene en la parte oriental del Tíbet, en la parte del China, en la parte precisamente europea, la parte celta, ¿no? La parte druida. Pero también tenemos el dragón olmeca, que es el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Entonces aquí hay algo muy interesante que comenzamos a develar, sobre todo cuando encontramos estas letras y las relacionamos también con la aparición de letras hebreas en el Iztaccíhuatl. Las letras hebreas tienen también arquetipos, símbolos, simbología. Tienen numerología, tienen valores, ¿no? Entonces, el volcán, primeramente, el Iztaccíhuatl, se decía que es un volcán dormido. En el 2019, a finales del 2019, hizo erupción. Sabía por medio de rescatistas amigos que me han llevado a cuevas, en donde hemos entrado a portales dimensionales que están registrados. No estamos hablando de cosas ficticias o de mi entusiasmo o de que yo esté inventando algo. Tenemos documentación, tenemos filmaciones, tenemos fotografías de cómo hay una puerta, sobre todo en el Iztaccíhuatl, hay una puerta megalítica, es decir, megalítica es muy antigua, es un tallado en piedra, ¿no? Donde hay una puerta con unos símbolos en que uno puede accesar, es una puerta mecánica, ¿no? Porque tiene una forma de poder tocarla y de poder accesar a ella. Todo eso está registrado. Pero ¿por qué se da en el volcán Iztaccíhuatl? Precisamente porque es una parte femenina. El dragón, el Quetzalcóatl, pertenece a un conocimiento y a un linaje precisamente de la serpiente.
la serpiente es un aspecto femenino, conciliado con el dragón, que nos va guiando a una conciliación de un conocimiento de dos polaridades que nos da una conexión a un mundo superior, a una conciencia superior. Ahora, esta cuestión de las llaves, precisamente las letras hebreas son llaves. Incluso se vibran estas letras que encontramos precisamente en la estela que nos mostró este guardián olmeca, Jesús Fabián Ortiz, allá en Tres Zapotes. Son letras que están identificadas. Todavía tenemos que ver un poco más esta investigación, pero es la Tab, la Bab y la Bau, ¿no? Y si estas letras se pueden vibrar. De acuerdo a investigación y si estar preguntando a personas de origen judío, nos dicen que las letras son custodiadas por ángeles dentro de todo este contexto judío, ¿no? De este hermetismo o este conocimiento ancestral. Y es curioso que en el Iztaccíhuatl se manejan este tipo de llaves, y estas llaves se abrieron no solamente en el año 2003, porque si hablaba de 9, cráter, parió, parirá, eran 9 días, 9 años, 9 meses. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, si nosotros sumamos el 2003 más 9, ¿cuánto nos da? 2012. Y en 2012... es algo que ustedes conocen dentro de mi trabajo acerca del rol cósmico de México, pues se abrió un portal dimensional precisamente en el año 2012. Se abrió un portal dimensional que pude registrar, que pude documentar todo lo que es la historia, porque el radar Catedral, el radar Intellicast y otros radares, tanto mexicanos como de Estados Unidos, pudieron verificar cómo se abrió un gran portal, como el que hablamos, que se abrió precisamente nuevamente el año pasado en Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, ¿no? Y sobre todo en Guanajuato, que fue el epicentro. El epicentro. ¿No? Entonces, todo esto dirige precisamente un sentido, ¿no? De que algo está sucediendo energético, pero esas energías, esos códigos, están entrando precisamente a la Tierra, pero todo este conocimiento de conocer nuestra real historia, de conocer que estas culturas tenían un conocimiento o metodologías para el autoconocimiento, porque el ser humano tiene que sutilizar su cuerpo, tiene que sutilizar su energía a través de este conocimiento de la serpiente jaguar, que es precisamente controlar o guiar mejor nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Todo eso tiene que ver con el agua, porque el ser humano es pues casi el 75% de agua. Entonces hay conocimientos que son de agua, que son lunares, y hay conocimientos que son de fuego y que son solares. Y precisamente son estas civilizaciones mayas atlantes las que dejaron legado aquí en México. Y esta herencia empieza por la parte olmeca. Es uno de los enigmas que hemos estado encontrando. Sí, y una de las cosas que me llama mucho la atención, Leo, esta parte de las letras hebreas, porque no es la única cultura que sus letras, sus símbolos alfabéticos son más allá que simples letras para formar palabras, ¿sí? También tenemos las runas, el Furtak, que no nada más es parte de un alfabeto, sino también son un oráculo, pero también es la medicina Vidkar, pero también son claves, pero también son portales, igual en la parte hebrea, ¿sí? Y que de hecho estoy recordando un pasaje dentro de los evangelios apócrifos, donde en esta parte donde Jesús se pierde, el maestro Jesús se pierde cuando tiene 12 años en el templo, hay en el evangelio de los esenios o de los coptos, no recuerdo bien, que uno de los maestros le dice al maestro Jesús, ¿sí? Y le empieza a decir que le va a enseñar, ¿sí? Las letras, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, si tú logras explicarme Aleph, yo te explico Bet, ¿sí? O sea, es esta profundidad de decir, no te alcanza el conocimiento para explicarme una letra, ¿sí? Por la profundidad que tienen las letras hebreas. Por eso
eh, es esta profundidad de lo que son las culturas ancestrales, ¿sí? Ahorita para nosotros nuestro alfabeto es A, B, C, formamos palabras y de repente hasta las omitimos y ponemos emoticones y todo, pero las letras tienen una profundidad que necesitamos reencontrar. Necesitamos entender la profundidad de las letras hebreas, necesitamos entender por qué hacen estos símbolos aquí. No es la primera vez, hemos hablado tú y yo, Leo, de que en los museos vemos figuras como se han encontrado esvásticas en la cultura prehispánica. Es más, en el Museo de Antropología existe una estela de un Quetzalcóatl que tiene un yin yang en el cinturón. Entonces dices, ¿en qué momento se tuvo estas conexiones y por qué no han profundizado en esto, ¿no? Y otra de las cosas que también me llama mucho la atención, que hablamos la vez pasada, es esta parte que me dices, Leo. Hay museos donde las piezas están arrumbadas y se sabe que puestas de alguna manera activarían algo importante. Por eso creo que es muy importante el hacer mucho hincapié en este conocimiento, porque de repente siento que hay cosas muy importantes que están desdeñadas, que no se les está dando la importancia, y aquí la base o el sustento de conocimiento que podría abrirnos la puerta a estas grandes bibliotecas, estos grandes conocimientos que nos permitirían tener el contacto con nuestros ancestros, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos dispararían hacia nuestro futuro. Claro. Yo creo que, Leo, déjame ahí complementar un poquito lo que dice Mau, porque yo quiero que me platiques más, vayamos más hacia estos procesos de, por ejemplo, lo que decías tú de las manos en las cuevas, ¿no? Me fui a Altamira, me fui a las cuevas de Francia, donde las manos también son esta característica, ¿no? Y que se siguen descubriendo. Hace poquito, unos años en Altamira se descubrieron otros, son como 6, 7 manitas ya las que se han encontrado, las últimas manos pequeñas, manos que en un momento pensaron, pues son como de niño, ¿no? Y otras cuevas en Francia y otras cuevas acá con esta típica tintura roja, ¿no? Que dices, de repente todo el mundo era rojo, ¿no? Todo el mundo tenía tintura roja en las manos en todo el planeta. Eso nos habla de esa hermandad, que creo que es muy interesante, esta idea de cómo estábamos hermanados, que me gustaría ir como más a fondo, ¿no? En esta energía, porque no son las únicas, ¿no? Está las cuevas también con jeroglíficos en Palmilla, en Indonesia, realmente hay muchas. Y a eso, añádele esto que nos estás comentando del hebreo. El hebreo es súper interesante, aparte del proceso cabalístico, aparte de los números que acabas de manejar, este número 9, que en el concepto, incluso en el concepto nórdico y rúnico, pues es uno de los números más importantes, va hacia la energía odínica de Asgard, ¿no? Los 9 mundos, los 9 reinos. Este 9 aparece también en todo el mundo, ¿no? Más que el 7 y el 13, que es muy occidentalizado, nos mueven los números triadas, 3, 6, 9, que son como muy interesantes, y que yo sé que puedes platicarnos un poquito más de estos números como parte de la hermandad, y que nos ayudaría a hilar un poquito este proceso también del Kabbalah, ¿por qué el hebreo? De hecho, hay un estudio de un arqueólogo que está como marcando mucho que el hebreo fue el primer lenguaje o alfabeto en el mundo. Por eso tan importante lo del alfa y el omega, ¿no? Porque te habla un poco no de lo difícil que puede ser sentir una letra, vibrar una letra, vibrar un símbolo, sino el alfa y el omega por su antigüedad. Va a esta historia del tiempo antes de nuestro tiempo, ¿no? En donde este arqueólogo, realmente por ahí te lo voy a buscar, creo que es... de hecho evidencia por ahí Petrovich, ¿no? Él ha hecho trabajos ahí en Ontario y en la Complutense de Madrid, me parece, pero él habla muchísimo de cómo el hebreo va en sus propias expresiones, se va a encontrar en todo el mundo. Egipto, México, como uno de los primeros símbolos universales de alfabeto, comunicación. Y creo que eso me gustaría que nos platicaras un poquito más, ¿no?
Es muy interesante, Verdi, lo que nos has comentado. Ciertamente la parte polémica que genera precisamente esto es que los judíos, ¿no? Como mencionas, que posiblemente el alfabeto, ¿no? haya sido uno de los más antiguos, pero precisamente aquí es donde entra lo polémico. No es que tengamos la verdad, sino que hay otras certezas que todavía se están investigando, pero una de ellas es que precisamente los judíos o la parte hebrea es un poco más contemporánea, precisamente porque empieza y se funda gracias a la migración, pues por ejemplo, de Abraham. Y Abraham, habíamos comentado también en el programa pasado, no era judío, era sumerio, pertenecía a Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Y precisamente cuando encontramos esta nueva línea de investigación, que es una línea de investigación, en donde precisamente todo lo que se encontró, por ejemplo, en la Cueva de los Tallos, es arqueológico y es mucho más antiguo pues de los propios sumerios, ¿no? Cuando hablamos que los sumerios es una de las civilizaciones más antiguas y compartimos también esta parte de que en América existió Caral, que era contemporánea, entonces ahí todavía estamos pues en una adolescencia de la investigación, ¿no? Estamos como a la mitad del camino para comprender quién fue primero, o si primero fue Europa, el continente viejo que llegó aquí a América, o precisamente la parte de Mesopotamia fue la primera civilización que comenzó a permear toda esta parte de este continente, ¿no? De Oriente, Europa. Pero ¿qué pasaría si las cosas cambian, ¿no? Cuando precisamente se tienen, como les mencionaba, en el Museo de Coatzacoalcos existen estos caritas de barro, ¿no? Precisamente con caras y rostros fenicios, mongoles, negroides, griegos, o llegaron aquí o precisamente fueron estas personas de aquí de América, vieron, ¿no? Porque precisamente esa es la parte del arte, la representación de lo que uno ve, pero también existe pues esta polémica, ¿no? Precisamente de que los judíos precisamente han creado también una ambientación, han creado su propia historia. Con esto no digo que sea falso, pero precisamente la parte sumeria y la parte americana, con Caral, Sudamérica, nos está mostrando otra parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Aquí estaría cambiando precisamente la historia con estas interpretaciones, porque incluso las letras precisamente o el lenguaje que se asume, hablaba el Maestro Jesús, incluso se especula que no era al arameo, sino era babilónico. Uh-huh. Y el babilónico también se dice que era muy parecido al maya, pero no al maya que conocemos, sino al maya atlante. Por eso también hay varias interpretaciones que se dice que cuando el maestro está por trascender en la cruz, habla un tipo de lenguaje maya, pero eso todavía está un poco en discernimiento, ¿no? Entonces se amplía la polémica, porque realmente sí hay otros vestigios, sobre todo arqueológicos, que están siendo registrados incluso por carbono 14, por algunas pruebas químicas, que son mucho más antiguos y están datados en América. Y ahí es donde la parte arqueológica nos está dando el giro. Claro, fíjate, ahorita que más es esta parte donde sigo el tiempo antes del tiempo, ¿no? Hablamos de prehistoria, hablamos de sumerio, y aún ya escuchando algunas de las tablillas, las historias de Gilgamesh, hablan de algo atrás de ellos, ¿no? O sea, es esta parte donde el registro, sí sabemos que hubo algo que destrozó el conocimiento que venía antes y nos toca una evolución. Definitivamente nuestros lenguajes de hoy son un proceso de ajuste, de implementación, de evolución a través de ese momento en donde lo que había antes fue así como ¡pum!, tapado, borrado, a lo mejor, vamos a ponerlo así, implosionado hacia el centro de la tierra, guardado en un proceso
pues de la misma biodinámica de mutar, de evolucionar. Pero hablas de estos rasgos que son tan interesantes, porque yo recuerdo por ahí algunas de las dataciones de las que yo tengo más o menos memoria, pues son 20,000 años atrás las cunas de las cuevas, ¿no? A ver, 20,000 años atrás va mucho más atrás de nuestra prehistoria mental, la del libro que nos contaron, ¿no? Y esta parte donde todos estamos creando nuestra historia, todos estamos imaginándonos historias nuevas, y sin embargo, Leo, todas, por muy nuevas que sean las historias, nos llevan de regreso a estos momentos de la hermandad, de estas hermandades que tú mencionas, nos llevan de regreso a estos puntos comunes, ¿no? Y eso también creo que sería padre un poquito quitar la idea de las hermandades solo como un proceso esotérico o solo como un proceso hermético donde nadie más que 2 o 3 saben. Sí hay guardianes, eso cobija el conocimiento, lo protege, pero no quiere decir que no esté en nuestras células, que no quiere decir que no haya curiosidad al respecto de lo sencillo de las manos, así de, ¿por qué hay manos en todas las cuevas, no? Ahí hay un documental, no sé si lo has visto, que justo sale de los investigadores de las cuevas de Altamira, que es, por ahí se los recomiendo, me parece que está en Vimeo, que es Handpass, las manos del pasado, y entonces están haciendo un registro sobre estas manos, ¿no? Y las figuritas y temporalidad. Está buenísimo el documento, si pueden verlo, no, véanlo, a mí me gustó, ¿no? Porque justo te pone esta curiosidad, Leo. Háblanos, estas hermandades que están resguardadas por justo lo que tú estás tocando, estos guardianes de tradición, ¿no? Sí, eso también es apasionante, sobre todo cuando pasamos del testimonio a la investigación, y ahora lo que estoy realizando precisamente, que es la exploración. Es decir, ir a los lugares es algo maravilloso, porque ahí rompemos precisamente todo lo que dice un libro, ¿no? Porque pueden ser interpretaciones, pero el encontrar los sellos, que es a lo que le he llamado los sellos de la hermandad blanca, o de las fraternidades ocultas, de las fraternidades prehistóricas, ¿no? Pero no hablar de las cavernas, sino prehistoria, es decir, todo lo que desconocemos antes de la historia, ¿no? Y precisamente se ha hablado dentro del contacto extraterrestre que existe una hermandad cósmica, es decir, una confederación de mundos que está dispuesta a asesorar, a guiar a diferentes planetas, ¿no? Que también están evolucionando como el nuestro. El nuestro es un planeta escuela que precisamente es el foco de atención para desbloquear muchos otros procesos, que esa es una historia también muy maravillosa. Pero el hecho es que también existieron, después de este gran diluvio y después de resguardar todos estos materiales de la real historia de la humanidad, en el aspecto físico y en el aspecto hermético de ese conocimiento ancestral, que son las metodologías para el despertar de la conciencia o potencializar el espíritu, pues se generan en diversas partes del planeta estas fraternidades, sobre todo una que me llama la atención y que estoy desde hace muchos años, más de una década, buscando, precisamente es esa impronta, ese sello de la mano roja. ¿Por qué se dice que solamente son pinturas rupestres? ¿No? Pues bueno, pertenecen a la prehistoria, pero como menciono, no de las cavernas, sino de esa historia oculta. Y bien, nosotros sabemos que pertenecen a una liga o a un brazo de una hermandad principal, una hermandad satélite, ¿no? Un círculo, ¿no? Porque se ha hablado también de que existe, por ejemplo, los Rosacruz, existe la Orden Amatista, existen la Hermandad de los Siete Rayos, ahí en la parte de Sudamérica. Existen muchas otras fraternidades, y entre ellas está la de la mano roja, y esa se proyecta a un experimento precisamente genético, ¿no? Porque no solamente encontramos, y eso es una investigación que llevo, como menciono, años, es la de 6 dedos. Hay manos de 6 dedos, la llamada polidactilia. Es decir, hay una mezcla entre seres humanos y seres cósmicos. Ahí nos habla precisamente de la hibridación y de la hermandad, ahora sí como lo mencionas,
de ese hermanamiento, fraternidad, ya no en la parte esotérica, sino la relación que tenemos cósmica con ellos, la relación familiar. Pero al hablar precisamente de un proyecto genético, precisamente porque son rojas, porque es la sangre lo que nos precisamente debemos de interpretar, que ahí están los códigos, los patrones, que en un momento nos va a arrojar esa relación que tenemos con ellos, pero también en la sangre pues se encuentran esos mecanismos, no solo de encuentro biológico, sino en nuestra sangre podemos encontrar el punto de partida para crear las condiciones de los viajes en el tiempo. Se escucha también muy desorbitado lo que estoy diciendo, pero eso lo he podido demostrar porque gracias a la doctora Esther del Río, que es una científica mexicana que a partir de los años 60 o finales de los 60, a través de un experimento que se realizó en el Instituto de las Fuerzas Armadas de México, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, vio ante microscopio una gota de sangre y se crean trazos ortogonales, trazos de 90 grados en forma de cruz. En estas se crean pequeños corpúsculos o cristales, ¿no?, tetraédricos, y estos tetraedros al fractalizarse, es decir, al multiplicarse, estas pequeñas pirámides se cruzan. Entonces una queda arriba y una queda abajo. Entonces lo que generan es una geometría sagrada, nos los has platicado, Bernie, lo que es la importancia de la sabiduría de la geometría. Y si nosotros conocemos y vemos la aplicación en nuestro cuerpo de la geometría sagrada, entonces esta geometría, que es la estrella de 6 puntas, con la energía, ahí viene algo bien importante, que es la sabiduría de los mayas atlantes, la sabiduría de los olmecas, que es lo que nos están legando, es que si nosotros estamos conectados con la energía telúrica, que es la magnética, que es la madre tierra, y nos conectamos simbólicamente con nuestra madre biológica, estamos canalizando la energía magnética. Cuando canalizamos la energía, cuando utilizamos nuestro cuerpo, depuramos de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, sutilizamos nuestro cuerpo, entonces podemos recibir las energías cósmicas. Todos los avatares, todos aquellos sabios sabían manejar estas dos polaridades, la magnética de la Tierra y la cósmica. Entonces, cuando podemos canalizar la alta vibración que encontró precisamente la doctora Esther del Río en esta geometría que se crean en los pequeños cristales de nuestra sangre, esto en el 2004 hay una revista muy importante que habla precisamente de que los investigadores rusos, científicos rusos, saben que en nuestro ADN se crean pequeñas perturbaciones electromagnéticas. Y estas perturbaciones electromagnéticas entran dentro de las ecuaciones de la mecánica cuántica Einstein-Rosen, que es lo que nos habla de que se pueden abrir pequeños agujeros de gusano. Y curiosamente los olmecas, la palabra olmeca quiere decir olin, movimiento, mecate, cuerda trenzada, aquellos que sabían manejar la energía de su cuerpo. Ese es el legado principal que nos están recordando, ya sean los mayas atlantes, ya sean las culturas de otras latitudes, pero hablando de aquí en México, lo que nos han heredado, la cultura mesoamericana más antigua, aunque existieron otras humanidades, esa es la herencia del trabajo interior. Y el trabajo interior, también simbolizado por el jaguar, es ir precisamente a la oscuridad de nuestra propia caverna, que eso es lo que simboliza también el mundo intraterrestre, y la serpiente, porque la serpiente simboliza la energía cómo se ve, ¿no? O cómo se cataloga que se ve como una serpiente. Claro. Por eso los sabios supieron definir estos conceptos y arquetipos. Claro. Una de las cosas que a mí se me hace muy importante, Leo, porque de repente te oímos hablar y de repente, sí, claro, muchas cosas parecen ciencia ficción, ¿sí? Y de repente las personas pueden empezar a dudar. Sin embargo, hay registros que son palpables, que no podemos negar. Digo, y esto es como para poder poner en una tabla de medición
si nosotros revisamos muchos centros arqueológicos como Montalbán, donde tenían registros de un hospital donde se hacían operaciones, donde se hacían trasplantes de órganos, donde estamos hablando de una medicina muy avanzada para esa época, todo lo que nos estás diciendo ya no suena tan disparatado, ¿sí? O sea, estos españoles cuando llegan aquí se dan cuenta de que la ciencia y la tecnología que encuentran en Montalbán, en todos los mayas, es muy superior. Y nos vamos más atrás, perdón por la interrupción, pero nos vamos más atrás. Claro. Cuando hablamos de civilizaciones preamericanas, prehistóricas, y vuelvo a insistir, no de parte de las cavernas, sino antes de la historia que nos han contado, y antes de saber que existieron pues ciencias, cultura o una civilización como Sumeria o como esta parte de Europa, aquí en América, por eso hablamos que en América parten muchas cosas mucho más antiguas, y aquí tenemos registros en piedra. Están en Perú, en una zona llamada Ica, se encontraron una serie de piedras que después se trataron de desprestigiar con el doctor Cabrera Darquea, y precisamente al doctor se le enseñó una mina, ¿no?, donde encontraron muchas de estas piezas que estaban pues pintadas y talladas, en donde hay operaciones que no se están realizando ni en esta época. Las piedras de Ica. Entonces son lenguajes megalíticos, o sea, son hechos en piedra y que son mucho más antiguos de lo que conocemos de la historia de los olmecas y de los sumerios y de los hebreos y de muchas cosas. Pero los registros físicos, arqueológicos, están aquí en América. Tenemos tela para cortar para una serie de investigaciones, Leo, que a mí me queda claro de que bien decía Pitágoras, yo solo sé que no sé nada, porque de verdad te quedas pasmado de todo lo que está sucediendo y de todo lo que tenemos que desaprender para volver a aprender. Esto también es una cosa importante, es una lección muy importante, Leo. La tecnología que utilizaban los olmecas, lo hablábamos también, y hacemos una pequeña revisión de esto. La experiencia que me tocó vivir con una de estas cabezas olmecas, y después cómo se están analizando en programas como History, esta experiencia, o sea, yo la tuve semanas antes, y sale este programa, pues corroborando precisamente este tipo de experiencias que parecen esotéricas, parecen místicas, pero estos antiguos sabios supieron las propiedades de la piedra, las propiedades magnéticas. Hay muchos elementos, tanto en Inglaterra tenemos Stonehenge, ustedes me podrán hablar de otras construcciones megalíticas en otros países como Escocia, en donde se habla que al tocar o llegar a estas piedras son portales dimensionales, ¿no? Aquí en Sudamérica también están piedras muy parecidas a las de Europa, ¿no? Como en el Huascarán, en las grandes montañas, en donde existen piedras, tiene un nombre específico, no lo recuerdo en este momento, pero son bloques en donde cuando uno puede conectarse, debe de tener algún tipo de propiedad magnética, este tipo de piedras, para poder accesar a ese mundo. Lo que yo viví precisamente en el volcán Iztaccíhuatl en el 2013 es una experiencia de ese tipo. Habría que ver y analizar el tipo de piedra o por ser la parte del volcán. Sí, cómo está encajando. Encaja perfecto este tipo de experiencias que vuelvo a mencionar. Me pueden creer, no me pueden creer, pero están la documentación, están las fotografías de que esto existe, y los sabios antiguos de todas las latitudes sabían precisamente de un conocimiento que haya partido de aquí o no, pero es un conocimiento ancestral que provino de una fuente, y eso es lo que está cambiando la historia. Es por eso que los ancianos están rompiendo el silencio para dejarnos entender que tenemos todas las capacidades de ser magos. Mago es cambiar nuestra realidad propia,
Y hoy tenemos que cambiar esa sensibilidad, precisamente por eso es el trabajo interior, porque precisamente lo que estamos viviendo, y con esto termino, todo lo que estamos viviendo en guerras, ¿no? Es un bucle. Siempre los avistamientos ovnis, que hoy ya está más que desclasificado, ahora el 17 de mayo se va a hacer una gran desclasificación del fenómeno ovni en Estados Unidos, todo esto nos está dando una advertencia, porque estamos entrando nuevamente en bucles. Lo que sucedió en la Atlántida puede suceder ahora, y nuevamente con las guerras. Y cada vez que ocurre una guerra y una tensión en donde está en peligro precisamente no solamente la humanidad, sino el planeta, lo de menos es la humanidad. La humanidad puede repoblar, puede irse, pero lo que se trata de cuidar es el planeta, porque la conciencia primordial es el planeta. Y estos seres están cuidando más el planeta que a los seres humanos. Recordemos esa película de El día en que la Tierra se detuvo, ¿no? Cuando precisamente pues los humanos dicen, ¿y qué hacen en nuestro planeta? Y los extraterrestres dicen, ¿su planeta? Creo que tenemos que reajustar nuestra... Así es. Esta parte de registros megalíticos impresionantes y que no tienen explicación. Digo, mencionaste ahorita Stonehenge y tuve la oportunidad de estar yo dentro de Stonehenge y no hice un estudio, pero lo que sí te puedo decir es de que las piedras se ven de un color, estando cerca se ven de otro, y la temperatura de las piedras internas del círculo interno tiene otra temperatura del círculo externo. Y otra de las piedras megalíticas que no tienen explicación es las planchas de Baalbek en Líbano, que son unas moles de piedras perfectamente talladas, pero que se dice que ni con la tecnología ni con las máquinas actuales podrían moverlas, ni con todas las grúas modernas, hidráulicas y todo eso, no podrían moverlas. Son piezas muy, muy pesadas. O sea, sí tenemos los misterios de la Gran Pirámide, de Keops y todo eso, pero ¿qué es lo que pasa con la humanidad que no estamos entendiendo el mensaje que tienen estas piedras, Leo? O sea, ya nos está quedando claro de que la humanidad, lejos de evolucionar, involucionó, porque no estamos entendiendo nuestro pasado y que nuestro pasado tuvo que haber sido más evolucionado en muchos aspectos que no lo hemos entendido. Entonces estos descubrimientos nos tienen que poner en balance de valorar estas antiguas culturas y descubrirlas, porque no lo sabemos, no las tenemos. Claro, fíjate, Mau, que eso que estás diciendo, ahorita me acabas de hacer así ¡ay, espera! ¡Clic! ¿No? Porque más que una humanidad que involuciona, de repente pienso y pensé en una humanidad que se desvinculó eléctrica y energéticamente. Creo que la diferencia no es que seamos tontos, es que en el proceso y en la mecánica de la nueva historia nos vinculamos a procesos demasiado fuera de nuestra naturaleza, fuera de la tierra. Nos desconectamos. Nos desvinculamos, y cuando vemos estas piedras y las tocamos, ahora nos parece así de ¡oh! ¿Qué está pasando? Pero siempre fueron conductores eléctricos. La Tierra siempre ha sido magnética y nosotros siempre hemos sido antenas. Cuando nos quitamos los zapatos y tocamos la Tierra, puedes sentir una frecuencia, ¿no? Creo que el punto, como dice Leo, es que necesitamos ver con ojos del pasado el futuro, ¿no? Ese pasado que puede parecerse tanto al futuro y que dentro de la cuántica solo existe en el aquí cuando le pongo atención. Para poder entender todo esto, necesito abrirme a ese campo. Al menos eso es lo que yo he estado vibrando, porque estos 2-3 meses para mí han sido la develación que a Leo le está dando física. Dice Leo, aquí está la piedra, aquí está la descarga, y yo lo que digo, y aquí está la Tierra como una gran nave nodriza que tiene que sostenerse, porque no es cualquier nave nodriza,
es la nave nodriza que contiene una gran cantidad de experimentos evolutivos. Aun cuando nos desvinculemos, seguimos implementando y evolucionando. Eso es bien importante. Entonces es la invitación a ver que somos esas antenas que al conectarnos con estas rocas podemos recibir esta información. Como le decía yo ayer a Leo, ¿no? Cerebro y médula espinal creo que está siendo hoy el despunte de una cola energética sutil que va a salir, yo estoy casi así, va a salir desde nuestro coxis a permitirnos revincularnos con la tierra como si fueran raíces y voltear a ver incluso las historias más veladas, ¿no? Ahorita pensé en Shagun, pensé en el barón von Humboldt y dije, ¿y si dejamos de verlos como las historias veladas y vemos las descripciones de algunas de las cosas que ellos hicieron? Las pinturas de Humboldt pueden ser develadoras si las vemos con estos nuevos ojos y con estas nuevas historias, en donde podríamos descubrir estas hermandades que estaban también marcándolas y guardándolas. También son registros, ¿no? Solo son registros que hay que leer, como dice Leo, de forma diferente, ¿no? Si le damos una vuelta si volteamos el libro, quizá descubrimos un mapa diferente. ¿No, Leo? Gracias. Sí, lo has explicado muy bien y también lo que ha comentado Mauricio es correcto. Y aquí me gustaría cerrar precisamente con un aspecto muy importante para poderle resignificar, dar una nueva vista precisamente lo que es el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, porque si algo no se ha comprendido, y ni siquiera las instituciones, ahorita estamos solamente enfrascados en una desclasificación del fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, apenas estamos queriendo tener contacto precisamente con los seres extraterrestres. Eso ha existido siempre, no hemos querido como humanidad, ¿no? Porque muchos lo hemos hecho investigado, ¿no? Sobre todo en la exploración que he realizado, es que existen dos tipos de agenda. La parte cósmica, que son nuestros antecedentes, nuestra relación cósmica, pero también un origen y un propósito que ha tenido la humanidad. Eso ha sido velado, ha sido escondido. Tenemos que biodescodificarnos, ¿no? De todas las cosas que ha hecho la familia estelar, ¿no? Y que se ha guardado en secreto. Pero el ser humano tiene que alcanzar el mérito para autodescubrirse. Y esto se va a detonar no solamente por investigar el mundo intraterrestre o la historia, que puede ser un aspecto todavía mecánico mental, ¿no? Intelectual, sino que todo esto, tanto cósmico como histórico, nos va a detonar el encuentro con la ancestralidad. Nuevamente vuelvo a decir, las metodologías que nos hagan precisamente lo que acabas de mencionar, ver, la reconexión. Nos hemos desvinculado con la parte terrestre y con la parte cósmica. Y una vez que nosotros, precisamente por eso es la tríada, ¿no? La tríada es la parte femenina, la parte masculina, y al juntarlas se crea la divinidad. Tenemos que alcanzar ese grado de divinidad que hemos olvidado. Ciertamente sí no hemos retrocedido. Yo creo que nos hemos estancado, ¿no? Pero tenemos la gran oportunidad cuando entramos en estos temas, y les agradezco mucho que me permitan hablar de esto, sobre todo porque he encontrado esta parte de la ancestralidad en lo cósmico, y ese es un detalle que ojalá muchos comiencen a investigar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Leo, y de verdad creo que todos estamos como ansiosos de que termines ya esta conferencia que estás preparando, y pues en cuanto ya tengas fechas, nos haces favor de comentarnos para empezar a comentarle a toda nuestra audiencia las fechas de las conferencias, porque esta conferencia en particular, y mira, conozco todas tus conferencias, pero esta en particular siento que va a ser muy reveladora. Todas las son. Es un complemento de muchos años. Es un complemento de muchos años. Es que vas sumando, vas haciendo una sopa que cada día es más gourmet. ¿No? Muchas gracias, muchas gracias. No, pues te agradezco mucho, Leo, te agradezco mucho que hayas
participado con nosotros. Creo que estuvo muy interesante esto. Creo que estamos arañando un poquito de todo el conocimiento que traes, porque todavía queda mucho que tendremos que esperar a que salga, pero de verdad te lo agradecemos mucho, ¿eh? Así es, y sobre todo porque incluso a mí mismo me está cambiando la perspectiva. Hay muchas cosas que tengo que ajustar dentro de las investigaciones, porque estas nuevas líneas de investigación, si están cambiando la historia, cambian también la interpretación con la cual nosotros hemos llevado también a cabo una discusión. Porque precisamente hablar de que hubo un experimento, ¿no?, en el cual se realizó allá en el otro continente, sobre todo en esta parte cuna, donde nació el Maestro Jesús, y después de que este pueblo le dio la espalda, ¿no?, a lo que conocemos que le sucedió al Maestro, le dio la espalda precisamente al plan, porque pues, los judíos tenían un propósito, ¿no?, también, como muchas otras culturas. Y cuando mencionaba yo en mis investigaciones que también México, ¿no?, era uno de los continentes que se empezó la experimentación, ahí es donde me cambia el paradigma, porque no solamente experimentaron nuevamente acá, sino aquí se había iniciado el experimento. Entonces las cosas ya cambian. Claro. Y cambian a mucho, ¿no? A mucho. Yo creo que, de verdad, Leo, yo te agradezco muchísimo, como siempre, la plática, todo esto que es tan apasionante, porque además a mí me permite como volver a entender, realmente ratificar, ¿no?, que la información que tú nos estás dando nos recuerda que somos conductores eléctricos de información. O sea, sí estamos en un punto muy padre de abrir conciencia, de cambiar los paradigmas, de mostrarnos a nosotros mismos que hermandad siempre fuimos, ¿no? Esto de las manos, hoy tienes que ver ese documental, te va a cantar. Y bueno, realmente también creo que es el proceso donde dices, ¿qué es lo que está cambiando? Que al cambiar frecuencia, a cambiar magnetismo, podemos dejar las historias de miedo, podemos dejar la idea de tener velado el conocimiento y entender que antes que amor y antes que miedo estamos hablando de energía pura, creativa, y que siempre, que es una constante que nos permite ir moviéndonos a las dimensiones que necesitemos para el bienestar de nuestros propios acuerdos de alma, ¿no? Así es. Concuerdo con ello. Así es, pues muchas gracias, Leo, gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Ojalá nos pongan aquí todas las dudas, preguntas, aportaciones, comentarios, todo, por favor aquí. Pónganos un abrazo a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan, que por favor les seguimos insistiendo. Compartan y suscríbanse a la página de YouTube, que es donde queremos darle mayor fuerza. Y muchas gracias a toda la comunidad, a la hermandad, a todas las personas que nos ven, a Lucy, mi pareja, hasta Morelia, Michoacán. Le mando un beso y nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Gracias, Leo. Gracias, Bernie. Gracias. Un gran abrazo, Bernie. Gran abrazo. Igual. Thank you.